Hay un tipo de silencio que no es ausencia, es cansancio. Es alguien que gritó tanto que ahora solo quiere respirar. Ella miraba el celular por 10ª vez esa mañana. Ninguna notificación, ningún mensaje, ningún «te extrañé». La taza de café se enfriaba sobre la mesa, mientras sus ojos empañados intentaban fingir indiferencia. Pero el pecho la delataba. Una vez más, ella fue la única que se importó. Ese es el momento en que el corazón se rompe para por fin empezar a reconstruirse con amor propio. Aquí es donde la historia cambia, cuando ella aprende que no es rendición, es salvación. Esta es la historia de una mujer que amó hasta que dolió, hasta sangrar en silencio, y que, cuando decidió salir de escena, descubrió que su ausencia decía más que 1000 palabras. El viento golpeaba suavemente por la ventana entreabierta. Las cortinas bailaban, como si supieran que un ciclo estaba llegando a su fin. Ella se levantó despacio, pisó el suelo frío de la sala y caminó hasta la puerta. No había lágrimas en ese instante, solo una decisión madura y silenciosa, como quien cierra un libro que ya ha leído muchas veces, intentando encontrar un final diferente. Ya no iba a enviar más mensajes, ya no iba a esperar, ya no iba a demostrar su valor a quien elegía ignorar todas las señales. Era extraño, después de luchar tanto, al fin sentía paz. Paz, no porque hubiera ganado, sino porque entendió que el amor propio es un límite, no un premio de consolación. A veces lo único que el corazón necesita es silencio, silencio, para escuchar lo que el alma ha estado gritando desde hace tiempo. Merece ser elegida, con verdad, con presencia, con ternura. Y es en el vacío de esa ausencia donde muchas verdades comenzarán a emerger. Es desapareciendo que ella va a descubrir si hacía falta o solo llenaba un espacio vacío en el otro. Los días comenzaron a pasar lentos, como si el tiempo se negara a avanzar, sin que él enviara un mensaje, sin que él recordara que ella existía. Ella se despertaba temprano, como siempre, se duchaba, preparaba el café, pero todo parecía hecho en silencio, como si la casa hubiera perdido el sonido de la alegría. La televisión quedaba encendida todo el día, no por distracción, sino para fingir que había alguien más allí. Ella leía los antiguos diálogos en el celular, revisaba fotos. Volvía a esos momentos en los que aún había sonrisa en los ojos de él, en los que ella creía que era amada. Pero había señales, muchas señales, mensajes vistos e ignorados, invitaciones postergadas, afectos rechazados, promesas olvidadas. Y aún así, ella continuaba, llamaba, mandaba un buen día, se preocupaba, explicaba, justificaba, intentaba mostrar que valía la pena, que ella estaba allí, por completo. Pero él no. Él siempre parecía a medias, medio ocupado, medio distraído, como quien nunca tuvo la intención de quedarse. Ella compró una blusa nueva, se miró al espejo, acomodó el cabello y pensó, hoy él lo va a notar. Pero él ni lo notó. Estaba más interesado en el celular que en sus ojos. Entonces ella sonrió. Esa sonrisa triste de quien sabe que está siendo ignorada, pero aún así intenta conservar la dignidad. Fue ese día que el dolor empezó a transformarse en cansancio. Cansancio de insistir, de implorar por migajas emocionales, de esperar a alguien que ya se había ido hace mucho, aunque aún estuviera físicamente presente. Ella empezó a hablar con Dios. Ya no pedía por él, pedía por sí misma. Señor, ayúdame a entender por qué sigo aquí, sabiendo que no soy amada. Y era como si Dios respondiera en silencio, porque aún no has aprendido a amarte como yo te amo. Y así, los días seguían. Ella sonreía a los demás, pero lloraba en el baño. Publicaba fotos felices,
pero sentía el vacío crecer por dentro, hasta que un día, sin drama, sin nota, sin grito, simplemente se detuvo. Dejó de correr detrás, dejó de intentar, dejó de lastimarse. No desapareció del mundo, pero decidió desaparecer de la vida de quien no la veía. Esa mañana, ella no se despertó diferente, no había una música sonando de fondo, ni un rayo de sol entrando por la ventana como en las películas. Todo parecía igual, pero por dentro algo ya no era lo mismo. Abrió la ventana de la cocina y respiró profundo. El aire tenía un olor nuevo. Quizás era el mismo de siempre, pero por primera vez en mucho tiempo ella estaba dispuesta a sentir, y entonces lo notó. El mundo estaba ahí, completo, mientras ella se encogía por alguien que no veía ni la mitad de lo que ella era. Decidió salir. Tomó su bolso, se puso un vestido que no usaba hacía meses y caminó hasta la librería del centro, esa que ella amaba, pero que evitaba, porque le recordaba a él. Se sentó en un rincón entre libros antiguos y hojeó un título cualquiera. No lograba concentrarse, hasta que un sobre cayó desde dentro de uno de los libros. Era una tarjeta, olvidada por alguien. Con una caligrafía bonita, decía: «Estás exactamente donde necesitas estar. Confía». Ella sostuvo ese papel por un tiempo, como quien sostiene la mano de Dios, disfrazada de casualidad. Sonrió. Por primera vez en semanas, sonrió con verdad. No porque algo hubiera cambiado afuera, sino porque algo empezaba a cambiar dentro. Al regresar a casa, no abrió WhatsApp, no revisó si él estaba en línea, no pasó frente al edificio de él, como solía hacer. Era como si, finalmente, estuviera dando los primeros pasos fuera de la prisión invisible de la esperanza. Al llegar, puso una música suave, encendió una vela y escribió en su diario: «Hoy empecé a elegirme, y tal vez este sea el primer día del resto de mi libertad». El punto de giro no fue un milagro repentino, ni un mensaje inesperado. Fue un gesto simple, casi imperceptible. Ella dejó de esperar, y cuando eso ocurrió, el universo pareció respirar. Junto con ella, su ausencia fue sentida, pero no de la forma que ella imaginaba. Él no salió corriendo al día siguiente, no envió mensajes desesperados, no apareció en la puerta. En realidad, los días pasaron, y su silencio dolía más que cualquier palabra. Algunas amigas decían que ella estaba exagerando. «Ve, habla con él, los hombres son así». Otras simplemente callaban, como quien no sabe cómo lidiar con el dolor ajeno. Pero ella lo sabía. Sabía que no era orgullo, era respeto, respeto por sí misma. Aún así, el mundo parecía resistirse a su cambio. En el trabajo le pedían de vuelta su antigua ligereza. En la familia le sugerían que perdonara ya, como si el amor fuera una repetición infinita de disculpas, sin transformación. Y entonces vinieron las pruebas. Él le dio me gusta a una de sus fotos. Solo eso, un me gusta, como quien lanza migajas para ver si ella aún está ahí. El corazón se le aceleró. Tomó el celular, escribió, borró, escribió de nuevo, pero no envió nada. Fue al espejo, se miró a los ojos y en voz baja dijo: «No vas a volver al lugar del que luchaste tanto para salir». En ese instante, entendió que el mundo y las personas muchas veces no quieren que cambiemos, porque el cambio incomoda, obliga a los otros a mirarse también. Pero el conflicto más fuerte no era externo, era dentro de ella. Era la voluntad de ceder, de creer en cualquier señal, de volver, solo para sentir ese calor conocido, aunque fuera un calor que quemaba. Pero esta vez, ella eligió el frío pasajero de la soledad,
en lugar del fuego constante de la indiferencia. Comenzó a decir no, no, a las invitaciones que sabían a falta de respeto, no, a los mensajes vacíos, no, a los regresos superficiales que solo venían cuando el otro se sentía aburrido. Y fue en ese enfrentamiento con el mundo y consigo misma que ella comenzó, poco a poco, a construir su libertad. El dolor aún existía, pero se estaba transformando, de herida en fuerza. Una noche, mientras revisaba fotos antiguas guardadas en un pendrive, se encontró con una imagen que no veía hacía años. Era de un día común. Ella reía sola, sentada a la orilla de un río, sosteniendo un libro, con el cabello desordenado por el viento. Nadie había tomado esa foto. Era un autorretrato. Se quedó ahí, mirando esa versión de sí misma, y una pregunta brotó, sin aviso. ¿En qué momento dejé de bastarme? No se trataba de él, se trataba de ella, de todo lo que había olvidado, intentando ser suficiente para alguien que nunca quiso verla de verdad, de cuánto se perdió a sí misma, tratando de encajar en el espacio pequeño del amor del otro. Recordó a la niña que escribía poemas en los cuadernos, que hacía caminatas sola, que bailaba por la casa. Recordó a la mujer que soñaba con viajar a lugares lejanos, aprender italiano, pintar las paredes de la sala de color amarillo, pero que por tanto tiempo dejó todo eso en pausa, esperando un mensaje. Allí, frente a la pantalla del computador, ella lloró. Pero no era el llanto del abandono, era el llanto de quien encuentra una parte de sí que creía perdida. Empezó a entender que el vacío que sentía no era por la falta de él, era por la falta de ella misma. Y en ese instante comprendió. Ella no extrañaba al otro, extrañaba a quien era, cuando aún se amaba por completo. Fue una revelación silenciosa, como una ola que toca los pies, sin prisa, pero que poco a poco lo moja todo. Esa fue la transformación más profunda. Comprender que el otro nunca fue responsable de su felicidad, y que si él no se quedó, fue porque no era capaz de amar a un alma tan entera, no porque ella no fuera suficiente, sino porque el amor de él era demasiado pequeño para la inmensidad que ella llevaba dentro. Ella empezó despacio, no hubo un gran plan, ni una lista de metas, solo pequeños gestos diarios, un baño más largo, un té preparado con cariño, solo para ella, una caminata escuchando canciones antiguas. Empezó a decir sí a invitaciones simples, almorzar con una amiga, visitar una feria de artesanía, pasar un fin de semana con su madre. Y en silencio fue reencontrando su voz. Se cortó el cabello, movió los muebles del lugar, pintó la pared de la sala con ese color que siempre quiso, pero que él decía que era demasiado llamativo. Ahora, el amarillo vibraba por toda la casa como diciendo, aquí vive alguien que volvió a existir. Empezó a rezar todas las noches, no para que él volviera, sino para que ella nunca más se olvidara de qué estaba hecha. Dios, que nunca más me encoja para caber en el espacio pequeño del otro. Volvió a escribir. Compró un cuaderno nuevo y en la primera página escribió con calma, este cuaderno es para recordar quién soy. Y entre palabras y oraciones, su alma fue volviendo a alinearse con la luz que un día cargaba. La sonrisa volvió poco a poco, primero tímida, luego sincera. El espejo ya no devolvía solo tristeza, ahora había ojos más firmes, más tranquilos, más conscientes. Ella se estaba reconstruyendo, no como era antes, sino como siempre debió haber sido. Las personas a su alrededor empezaron a notarlo. «Estás diferente», decían, y ella sonreía con los ojos. No porque quisiera demostrar algo, sino porque, por fin, estaba en paz.
Ya no era la mujer que imploraba por presencia, ahora era alguien que se bastaba a sí misma, y quien quisiera estar a su lado tendría que llegar entero también. Ella nunca volvió a ser la misma, pero eso no fue una pérdida, fue un renacimiento. Con el tiempo, dejó de contar los días desde el último mensaje. Dejó de preguntarse qué habría pasado si lo intentaba una vez más. Entendió que ya había hecho todo lo posible y que amar también es saber el momento de irse. Su ausencia habló por sí sola, no para castigar, sino para mostrar que demasiada presencia sin valor se vuelve ruido, que el amor sin reciprocidad es cansancio y que insistir en quien no se mueve es alejarse de uno mismo. Ella aprendió a hacer falta, no como una estrategia, sino como una forma de liberación. Aprendió que a veces la única forma de saber lo que representamos para alguien es dejando que ese alguien sienta nuestra ausencia. Y si él no lo sintió, si no buscó, si no le importó, no fue porque ella era poco, fue porque él nunca tuvo ojos para ver. Hoy, ella camina ligera, carga saudades, sí, pero no carga culpas, carga memorias, pero no cadenas. Se reencontró con Dios, no con ese lejano lleno de juicios, sino con el Dios que susurra en el silencio. Fuiste creada para más, para amar, para florecer, para ser completa. Ella entendió que la vida no espera a quien no sabe valorarnos y que allá afuera, o más adelante en el camino, existe alguien capaz de amar con la misma verdad que ella ofrece, pero hasta que eso llegue, ella sigue viviendo, y eso, por sí solo, ya es un milagro, porque salir de escena a veces no es el final del espectáculo, es el inicio de una nueva historia. Una historia donde ella es, por fin, la protagonista de su propia luz. Si esta historia tocó tu corazón, escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Vamos a formar una cadena de luz. Suscríbete al canal Tú Eres Luz y comparte este mensaje con alguien que tal vez también necesite salir de escena para reencontrarse consigo mismo. No estás solo, eres luz. Y tu ausencia, cuando nace del amor propio, también es un acto de fe.